Bien, vamos a empezar. Ok. Si les parece, veo la presentación que hemos visto, puntualizamos algunas cosas y absolvemos dudas. Ya empezamos, si quieren, por niveles neurológicos y luego vamos al metamodelo, ¿les parece? Ya. ¿Ya? Genial. Entonces empezamos. Voy a compartirles mi pantalla. Bueno, niveles neurológicos. ¿A qué hace referencia este tema? ¿Ya? Hace referencia a lo siguiente. Nosotros como observadores, cuando interactuamos con la realidad, ¿ya? Como una experiencia, vamos a desarrollar esa experiencia, vamos a identificar esa experiencia y vamos a hacer jerarquías de esa experiencia en general. Vamos a organizar esa experiencia en jerarquías. Estas jerarquías vienen, o sea, mejor dicho, Robert Dills las adapta de un concepto que se llamaba niveles lógicos de Bateson. ¿Ya? Bateson nos habla de los niveles lógicos. Hay niveles lógicos, no todos tienen el mismo nivel, hay niveles lógicos a mayor complejidad arriba, es un mayor nivel. ¿Ya? Y generalmente Dills utiliza ese ejemplo, ¿ya? Lo lleva al plano de la PNL. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo son estos niveles neurológicos que le llama Dills? Pues es la experiencia nuestra que lleva a cómo interpretamos nosotros esa realidad, pero además, entonces, por un lado es cómo la interpretamos y por otro lado, cómo a partir de esa interpretación interactuamos, ¿ya? Lleva a que tengamos ciertas jerarquías de comportamientos, de pensamientos, de valores, ¿ya? Entonces, para determinados aspectos de nuestra vida, elaboramos esa jerarquía, ¿ya? Y esa jerarquía, para Dills, empieza así. La más baja es el entorno. La superior es el comportamiento. Las habilidades o conocimientos. Superior a eso son los valores. Los valores. Y superior a eso es la identidad. ¿Ya? Eso quiere decir que hay varios niveles. Por ejemplo, si quieres cambiar un comportamiento, tú puedes cambiarlo desde la capacidad, porque es un nivel lógico superior. Entonces, tú tienes un comportamiento o un hábito, tú puedes cambiarlo desde la capacidad. Pero un nivel superior a ese son los valores y las creencias. Valores y creencias. Valores y creencias no son lo mismo, no, pero son un nivel jerárquico superior a las capacidades y superior al comportamiento. Y hay un nivel más superior que es la identidad. ¿Ya? Entonces, hay ciertas preguntas que nos hacemos para identificar, por ejemplo, el entorno tiene que ver, todo comportamiento no se da en el aire, se da relacionado a un entorno. En este caso, la pregunta es ¿dónde? Ahora, puede ser un entorno, pueden ser varios entornos. O sea, no necesariamente solo un lado, ¿ya? Pero lo importante es identificar qué entorno, en qué entornos o en qué entorno manifiesto ese comportamiento. Si es que yo identifico eso, me va a ayudar mucho para el cambio, ¿ya?
La pregunta ¿qué? Me habla de la conducta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hago? La pregunta ¿cómo? De las capacidades. La pregunta ¿por qué y para qué? Que no está aquí, me habla de los valores y de las creencias. La pregunta ¿quién? Me habla de la identidad. Y superior a la identidad está el sistema transpersonal, nuestra familia o las otras personas. Y aquí la pregunta es ¿quién más? ¿Ah? Entonces, nuevamente, nosotros como observadores tenemos una interacción con la realidad. Agarramos ese trozo de realidad y tenemos una organización jerárquica de esa realidad, ¿no? Puede ser positiva para un aspecto funcional o puede ser de repente disfuncional, ¿ya? Entonces vamos a ir a eso luego en un momentito. Entonces, decíamos que hacemos ciertas preguntas para identificar. Entonces nosotros podemos agarrar un trozo de nuestra experiencia, de nuestra vida, por ejemplo, una enfermedad que haya tenido, y puedo hacer todo este proceso de esa enfermedad, de los niveles neurológicos de esa enfermedad que he tenido, por ejemplo. Puedo agarrar un aspecto de mi vida que es el liderazgo que tengo en la empresa donde estoy. Entonces puedo hacer todas esas preguntas respecto a ese aspecto de mi vida, que es el liderazgo, por ejemplo, o mi labor. Puedo agarrar otro aspecto de la vida y puede ser, por ejemplo, mi rol como madre o padre. Y puedo agarrar y hacer exactamente lo mismo para eso. Es decir, que nosotros podemos seleccionar algunos aspectos de nuestra vida y elaborar los niveles neurológicos de ese aspecto de nuestra vida, ¿ya? ¿Y para qué nos sirve entonces esto además? Si es que hay algún aspecto de tu vida que tú quieras cambiar, es importante que lo podamos identificar en base a niveles neurológicos. Por ejemplo, procrastino. Fíjate. Ok, entorno, ¿dónde? ¿En qué contexto? ¿En qué lugar procrastinas? ¿Dónde estabas cuando empezaste a procrastinar? ¿Dónde estás ahora que procrastinas? ¿En qué lugar se manifiesta ese comportamiento? ¿O en qué lugares se manifiesta este comportamiento? ¿Se entiende? Entonces ya voy identificando, claro, procrastino. ¿Pero dónde? Aquí, aquí y acá. O solo aquí. Conducta, ¿cómo es? Describe eso. ¿Qué es lo que haces cuando procrastinas? Identifico cómo es que yo procrastino. O a eso que llamo procrastinar. No es dejar las cosas para después, ¿no? ¿Qué capacidades, qué competencias hay ahí? ¿Ya? ¿Qué capacidades se manifiestan? Entonces, ¿de qué soy capaz? ¿O de qué no soy capaz? ¿Ya? Soy capaz de dejar las tareas por una semana. Sí, es una capacidad. Disfuncional, pero es capacidad. ¿Se entiende? ¿Qué creencias y valores? El nivel superior a eso. ¿Por qué y para qué? ¿Qué creencias tienes en relación a? Mira, no soy capaz. Yo creo que no soy capaz de poder responder a las tareas que me deja mi jefe inmediatamente. Siempre le doy muchas vueltas, ¿no? Entonces es eso, ¿no? ¿Qué creencias, qué opiniones, qué significa? ¿Hay algún valor ahí que puedas identificar? ¿Hay valores? ¿O hay antivalores en este caso? Y finalmente, identidad. ¿Quién soy? Soy procrastinador. ¿Se entiende? Entonces, fíjate cómo un aspecto de nuestra vida, o de este ejemplo, llamado procrastinación, podemos dividirlo en distintos niveles. ¿Y para qué me sirve eso, Ricardo? Si queremos cambiarlo,
tenerlo identificado de esa forma nos ayuda a modificarlo. Si lo que yo quiero es cambiar mi procrastinación y he identificado los valores que hay, las capacidades, el entorno, el comportamiento, etcétera, me facilita que yo pueda modificarlo. ¿Ya? Pero no solamente eso. Fíjate. Muchas veces algún aspecto de nuestra vida lo generalizamos y nos convertimos, nos rotulamos en ese aspecto de nuestra vida. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, soy alcohólico. Entonces, no puedo ser más que alcohólico, según eso. O sea, muchas veces soy alcohólico. Entonces, olvido que puedo ser un líder, que soy un padre o una madre, que puedo ser feliz, etcétera. O sea, que puedo tener otros aspectos de mi vida que son importantes. Y solo me quedo con ese trozo de la realidad, llamado alcoholismo, en este caso, y eso copa mi vida. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo es que, cómo es que podemos, a partir de esto, identificar también que tú puedes tener múltiples identidades. Porque si haces este ejercicio de la labor que realizas en la empresa donde trabajas, encontrarás de repente liderazgo, encontrarás ciertas otras capacidades y encontrarás una identidad probablemente muy positiva con eso que haces. ¿Se entiende? Si haces esto mismo de tu rol como madre o como padre, encontrarás también cosas buenas. Pero fíjate entonces, hasta qué punto estamos dejando que hay algunos aspectos de nuestra vida tomen el control del resto. O sea, es decir, nosotros como seres humanos tenemos una experiencia muy rica y muy vasta. Por lo tanto, lo que nos dicen los niveles neurológicos también es que debemos identificar si es que estoy dejando que algún aspecto disfuncional tome el control de mi vida y diga, soy procrastinador, o soy alcohólico, o soy diabético, o soy XY. Y no puedo dejar de ser otra cosa más que ese rótulo que yo estoy haciendo. Entonces, de esto va, de identificar que también tienes aspectos positivos, de identificar que también eres más que solo esa parte disfuncional que estás trabajando. Hay más cosas interesantes. ¿Ya? Luego viene el interrogatorio, son las preguntas que hemos visto hace un momento. Y aquí tenemos, por ejemplo, identidad, soy alcohólico. Creencia, no puedo vivir sin tomarme un trago. Capacidad, soy capaz de tomar todo el día. Conducta, oculto las botellas para que no las vea mi esposa. Ambiente, me gusta tomar en mi sala. Okay. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo voy identificando distintos aspectos, ¿no? Un aspecto positivo, soy deportista, creencia, hacer ejercicio te mantiene sano. Capacidad, soy capaz de salir a correr por las noches. Conducta, me gusta preparar y comer ensaladas. Ambiente, disfruto de ejercitarme en el gimnasio. ¿Entiendes? Entonces, fíjate cómo podemos hacer una jerarquía de esas capacidades, de ese aspecto de nuestra vida, basado en los niveles neurológicos. ¿Ya? Basado en los niveles neurológicos. Ahora, tenía unas preguntas por acá. Si partimos del supuesto, este modelo, vamos a niveles neurológicos.
Acá tenemos los niveles. Tengo una pregunta que me hizo Mirta. Voy a echar para absolverla. Los valores y creencias. Los valores son los principios que rigen la vida de cada persona. Cada uno tiene su propia escala de valores. Justicia, amor, verdad, honradez. Por otro lado, las creencias son cosas que damos por ciertas, que no cuestionamos y que están implícitas en nuestra conducta. Hacemos algo porque, en ese sentido, desde mi punto de vista, son conceptos distintos. Efectivamente, son conceptos distintos. No es lo mismo creencias y valores. Sin embargo, en los niveles neurológicos, lo que nos dice el nivel neurológico es la jerarquía que tiene. ¿Ya? Las creencias y valores están en una jerarquía superior a las capacidades, están en una jerarquía superior a los comportamientos. Eso es lo que nos quiere decir. Y sí, efectivamente, son dos cosas distintas. Identidad. Las personas en realidad tenemos identidades múltiples, perfecto, sí, dependiendo de los grupos en los cuales pertenecemos. Por ejemplo, soy una mujer profesional, ya. Sobre la afirmación, cambiando algo a nivel superior, surgen cambios a nivel inferior. No creo que los valores vayan a cambiar según la identidad que asumo en determinadas situaciones, porque los valores son estables. Estoy en lo correcto. A ver, mi comentario es sobre la afirmación que cambiando algo a nivel superior surgen cambios a nivel inferior. No creo que los valores vayan a cambiar según la identidad que asumo en determinadas situaciones, porque los valores son estables. Ya, sí, los valores se pueden cambiar, al igual que las creencias. Sí se pueden cambiar. Dice, usando la definición de valor. Ya, sí podemos cambiar tanto las creencias como los valores. Y es más, muchos de los cambios que vamos a realizar van a ser cambios que vamos a desarrollar a partir del cambio de valores y creencias. Y es a partir ¿Puedo hacer de... una pregunta, por favor? Sí, dime. Ya, perfecto. Con respecto a lo de valores y creencias, me dices que la idea principal es que están más arriba de conductas y capacidades, pero cuando haces el ejercicio con las preguntas, a veces preguntas sobre creencias y sobre valores no. O sea, no interesa, uno puede hacer preguntas sobre creencias y no sobre valores, o tiene que hacer de las dos. No necesariamente porque estamos igual en el nivel superior. No Ya. siempre va a ser fácil que encuentres los valores en general, ¿no? Que hay detrás de algo. Sin Ah, embargo, puede que sí. respecto a la segunda pregunta, o sea, si es que una persona asume distintas identidades en determinadas situaciones, ¿no? Entonces, eh, al momento del análisis no en el tiempo, sino al momento del análisis, mis valores van a ser los mismos, ya sea que yo esté comportándome como hija, esté comportándome como profesional, esté comportándome como mujer en una reunión, una asociación de mujeres que buscan empoderamiento. Entonces, en ese caso yo decía, ¿no? No por el tema del tiempo, sino el tema de en distintas situaciones yo misma tengo distintas identidades. Entonces, en ese caso, no es necesario hacerse la pregunta por valores tampoco. ¿Cómo? A ver, o sea, tú tienes varios roles, más o menos, ¿no? Yo Si te tengo entendí varios bien. roles y asumo varias identidades en esos roles, Ajá, pero ajá. yo soy la misma persona y tengo los mismos valores en esas situaciones. O sea, yo no digo que de acá a 5 años quizás haya un cambio de valores, sino que en un año específico o en un mes específico me puedo ver eh, actuando según distintas identidades. Entonces, en ese caso, la pregunta sobre valores no necesita aparecer, porque en la respuesta anterior me has dicho que no siempre preguntas sobre valores, sino te quedas a preguntar sobre creencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa Sí, era mi observación, que si yo cambio mi correcto, es identidad, correcto. ya. Eh, Pierdo tu comunicación. Pero permíteme, voy a apagar mi micro, ¿ya? Porque no te copié lo último. De repente es mi señal, porque A mi ver. señal a veces está inestable. No, lo que yo decía era de que, supongamos en un mismo mes, yo, Uh -huh. según las situaciones en las cuales me desenvuelvo, puedo actuar bajo distintas identidades, ¿no? En una reunión de mujeres profesionales de cierta manera, ¿no? De repente en un paseo familiar de determinada manera, ¿no? Y uno puede entender ciertos comportamientos distintos según esos roles, pero los valores siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, cuando hacemos las preguntas,
para ver un análisis de una situación, ya sea positiva o algo que queremos cambiar, ya no es relevante estar preguntando sobre valores, porque soy la misma. Si es correcto, sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Para efectos del ejercicio, sí debo identificarlo. ¿Por qué? Porque fíjate, no es lo mismo las creencias y los valores tuyos respecto a una enfermedad, que es probable que de repente ni los has identificado, ¿ya? Que respecto a tu rol como líder en una empresa, ¿ya? Como tampoco es lo mismo, ¿ya? Por más que tú tengas los valores, tú tienes ciertos valores y has identificado ciertos valores tuyos, ¿de acuerdo? Tú tienes tus valores, ¿ya? Sin embargo, no necesariamente esos tus valores están presentes cuando procrastinas. Puede que ni siquiera los has identificado y no sabías que están presentes en tu procrastinación, esos otros aspectos. Como tampoco de repente identificaste que están presentes cuando tienes una enfermedad X, Y o Z, esos valores o creencias respecto a eso, ¿ya? Es decir, no necesariamente, Mirta, has identificado todos tus valores y creencias. Ya, claro, pero digamos creencias es otro ámbito, ¿no? Los Están en la valores. misma jerarquía, están Sí, en la pero misma ahorita, jerarquía, ya, pero pero digamos, claro, ya, siempre es bueno hacer el ejercicio para identificarlos. Una vez que ya los hemos identificado, ahí sí vamos sobre ellos. Pero la recomendación es que los identifiquemos, ¿no? Sí, más aún si es algo que quiero cambiar. ¿Ya? estoy pensando ahora que quizás en algunos casos hay personas que tienen valores que compiten entre sí y no se dan cuenta. Por ejemplo, un ejemplo que lamentablemente muchas personas lo viven es de que cuando están en su familia es un ejemplo y cuando están en la empresa piensan que ciertas cosas las pueden hacer, ¿no? Como cambiar, por ejemplo, estados financieros para evadir impuestos, ¿no? Y cuando son padres que muy ejemplares, ¿no? Ese es el ejemplo que ahorita se me está ocurriendo. Es correcto, fíjate que es correcto, pero fíjate que esa persona, llevándolo al ejemplo de hace un rato, puede que él piense que tiene ciertos valores, pero no se dio cuenta de lo que hace modificando los estados financieros, ¿te das cuenta? Sí. Él no sabía que era capaz de hacer eso. Y haciendo eso hay otros valores presentes y hay otras cosas, o sea, por eso, y Serían no me ven aquí, antivalores en realidad. ajá, antivalores, efectivamente. Entonces, es importante, por lo tanto, hacer el ejercicio, sobre todo si es algo que quiero cambiar. Lo importante es, haz el ejercicio para que lo tengas bien mapeado y sobre eso trabajamos. O sea, es un ejercicio de autoconocimiento. Es correcto, es un ejercicio de autoconocimiento, es un ejercicio que te lleva a encontrarte contigo misma, a identificar que hasta qué punto de repente hay algunas personas, o sea, tú le haces esto a alguna persona que de repente, pues, ponte, no, tiene una depresión. Entonces él piensa que todo es la depresión, o sea, no tiene más identidad que la depresión, ¿ya? Entonces, eso también es importante, ¿no? Identificar que hay mucho más que eso, o sea, para esta persona hay mucho más que solo la depresión, ¿ya? Ya. Entonces, que puede ser un padre ejemplar, una madre ejemplar, que puede ser un rol muy bueno en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, efectivamente, es un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Más Ya. aún, si vamos a cambiar algo, la idea es que eso que quieres cambiar, le hagas los niveles neurológicos. Es el primer paso para el cambio, ¿ya? Ya. Gracias. Excelente. ¿Hay alguna pregunta más adicional? Ah, yo hice otra pregunta, ¿Así? ¿Cuál era? la que está más abajito, en el mismo mensaje, sobre la pregunta que estaba en el ejemplo de la clase que decía, ¿en quién te conviertes cuando actúas de ese modo? ¿No? Cuando es con referencia a identidad, y después, ¿quién eres cuando piensas de esa manera? Entonces, ahí mi duda era que en las preguntas no les habíamos hecho preguntas de lo que pensaba, sino era de acción, ¿no? Uh -huh.
Recuerda que es una triada cognitiva, ¿no? Esto tiene que estar, por ejemplo, en ese comportamiento que esa persona, y muy buena pregunta, que esa persona está ejecutando, ¿ya? También hay un pensamiento, ¿ya? También hay un pensamiento implícito. Y efectivamente, en este aspecto de los niveles neurológicos no entramos a detalle ahí, ¿ya? Como no entramos a detalle en la construcción lingüística. Hay otro modelo que es el metamodelo para la construcción lingüística. Y hay otro aspecto donde veremos más el pensamiento, ¿no? En este aspecto de los niveles neurológicos, o sea, implícitamente, en teoría, en los comportamientos debería estar también implícito hay de hecho un pensamiento, y de hecho hay una construcción lingüística, de hecho hay un metamodelo en todo esto. Sin embargo, el modelo como tal deja de lado y no es tan específico para entrar a detalles sobre qué piensa al respecto. Y me parece una muy buena observación. Ya, gracias. Ya después tenía preguntas sobre la tarea, pero de repente alguien más tiene preguntas. ¿Alguna pregunta adicional? Yo tenía sobre la tarea. Ajá. Gabriela. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Soy Hola, ¿qué tal? Ricardo. Hola, ¿qué tal? Sí, una consultita. Bueno, la tarea ya la hice ayer, pero es un montón. Yo recién me conecto, no sé si habrán estado hablando de eso. Pero son dos fases por persona, o sea, son dos personas, ¿no? Uno y la otra persona, uno mismo y la otra persona que uno va a evaluar. Y son dos fases, la presente y la deseada, lo negativo y lo positivo, por cada una. Sí, es correcto. ¿Cuál es la idea? Ah, Que un poco hagamos el ejercicio de poder identificar en nosotros qué aspectos son, o sea, ¿cuál es la idea? Uno, autodescubrirnos. Dos, empezar a utilizar el interrogatorio para hacerlo nuestro. Y identificar los niveles neurológicos de ese aspecto. Y dos, identificar también que tienes aspectos positivos, ¿no? Entonces, centrarnos en esos aspectos exacto. positivos y no solamente en el aspecto negativo, ¿ya? Entonces lo haces contigo primero y luego Ajá. con un compañero de aquí del salón o con un familiar o alguien, ¿no? Ujú. ¿Ya? Ya, ok, esa era mi, ya lo hice ayer, pero esa era mi duda. Y después la diferencia también, si bien los niveles neurológicos son sirven como un interrogatorio, ¿no? Para conocer más los aspectos de las personas, de la vida de las personas que quieren cambiar. El metamodelo también tú dices que es una manera o sea, de profundizar más, ¿no? En la persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, el metamodelo, eh, o sea, cómo se aplica, ¿no? ¿De qué manera? ¿Es parecido a los niveles neurológicos? ¿Cómo es? O sea, eso es lo que no Ya. me quedó un poco claro. Ahorita justo vamos a entrar al metamodelo, pero voy contestándole. Metamodelo tiene que ver con otro aspecto de cómo nosotros nos relacionamos con la realidad. Tiene que ver con el aspecto lingüístico, ¿ya? Ah, ok. Cómo es que nosotros en ese aspecto lingüístico construimos en el lenguaje e interpretamos en el lenguaje la realidad. Con eso tiene que ver, ¿ya? Pero una Vamos. realidad global, o sea, o también así en aspectos, así como No, los igual niveles. en aspectos, en Ah, ok. aspectos. Ah, ya, Uh-huh. ok. Uno Ya. puede tener aspectos específicos de la realidad, ¿no? Uh-huh. Ok, ok, perfecto. Pues Eso era ahorita todo. entramos a detalle y Sí, ahí, sí, 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 no te preocupes, gracias. ok, a ti. Mirta, ¿tenías otra pregunta? Sí, sí. Sobre la tarea yo no la he hecho porque me quedé pensando. Y si tengo la pregunta acerca de, en el estado presente, si yo tengo que, por ejemplo, ya, ahí en el correo te escribí, ¿no? Yo últimamente he estado trabajando mucho. Entonces, si es que tenía que ir a una conducta específica,
por ejemplo, hoy estuve trabajando, no sé, pues de 6 de la mañana a 10 de la noche. Entonces ahí me pregunto dónde y cuál era tu capacidad y todo eso. O también puedo decir como que ya se volvió un hábito. Entonces digo, no, desde hace años que trabajo mucho y no tengo tiempo para nada. Entonces, si yo me hago la segunda pregunta, que es algo que quiero cambiar, porque como que estoy muy copada con el trabajo, entonces mis contextos van a ser distintos, ¿no? Entonces yo quería saber si ese análisis se hace para cosas muy específicas o si se hace de manera general para algo que ya se ha convertido en un hábito, ¿qué contesto yo en un entorno, por ejemplo? O sea, ¿qué niveles? ¿Para situaciones muy específicas o es para cosas que ya se han vuelto como repetitivas y quiero cambiar? ¿Me escuchan? Ya, sí. Lo que pasa es que se había detenido mi pantalla y no podía Ah, ya, abrir me el micrófono. preocupé. Sí, mira, uno, son dos cosas. La idea es que nosotros aprendamos sobre el nivel neurológico. Eso Ya, por un lado. Aprendamos cómo hacerlo. Tú vas a escoger sobre qué vas a hacer. Puedes hacerlo sobre algo general, o si quieres tú cambiar algo, puedes hacerlo sobre algo específico, ¿no? Depende de ti. ya, Entonces, y si lo hago general, pongo varios contextos. vale, entonces pones uno y otro, ¿no? La Ya, empresa, otro el deporte, ¿no? Entonces, o ya, si quieres algo específico, vas sobre ese comportamiento específico y ya. aprovechas para identificarlo, ¿ya? Y ahora, con respecto a la parte de estado deseado, claro, en este caso, lo que yo entiendo no es qué cosa cambió con respecto al otro, sino un área que puede ser distinta donde vea que estoy bien, ¿no? Porque ahí dice área o aspecto de tu vida en el que te hayas sentido empoderado o hayas tenido un desempeño sobresaliente. Es correcto, es Sí, correcto. ahí, La idea es que veas quién es o qué aspecto tienes algo bueno, ¿no? claro, pero no es deseado como este es mi presente y mi futuro me va así, sino que los dos son en el presente, sino que uno es algo libre que yo escoja y el otro es algo que es bueno, ¿no? Donde yo me sienta contenta. Donde Sí, estés empoderada, donde tengas recursos, donde etcétera, ¿no? ahí me confundí por la pregunta de Gabriela, que entendí que ella estaba pensando que era como el futuro, ¿no? Entonces, esto es Ya. cómo estoy ahora en el presente en algo que me siento bien, ¿no? Que me desempeño bien. Ya, gracias. Eso es todo. Ok. Ricardo, ¿me escuchas? ¿Sí? Carla, ¿qué tal? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Aprovechando que estás explicando esta parte, yo te quiero comentar mi caso y para que me ayudes también a ver cómo lo mantengo. Yo digo solía porque lo he dejado a raíz de la cuarentena, yo solía fumar Ah, ok. y vengo fumando hace como, qué sé yo, ya 10, 12 años, no, ya no lo recuerdo exactamente. Ya. No a cajetilla por día, pero todos los días. Entonces, pasó esto del coronavirus y la cuarentena y salieron los anuncios de que los que fuman se mueren y todo esto. Y literalmente me choqué y me asusté. No puedo encontrar otra explicación, me asusté. Ya no fumo de todo el periodo de la cuarentena. No siento la necesidad de regresar a eso porque no es que estoy ansiosa de que dónde está y quiero fumar, pero tengo un temor, ¿no? De que cuando me dejen libre pueda regresar. ¿Cómo puedo hacer para que ese cambio que ya se dio a raíz del susto, lo atribuyo yo, se mantenga? Interesante tu pregunta. Fíjate acá, si lo vemos, ¿qué cambió? Cambió tu creencia y cambiaron tus valores. O sea, hay algo mucho más elevado. O sea, hubo un miedo, ¿no? Hay un temor a la muerte que es superior a ese placer de fumar, en tu caso. Entonces, esto llevó a que puedas hacer ese cambio, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer para que esto se mantenga?
Pues excelente, porque como estás trabajando y estás en PNL, eso te va a ayudar y de hecho vas a mantenerlo. Vamos a hacer algunos ejercicios seguro para que puedas mantener eso. Por ejemplo, te sugiero que hagas los niveles neurológicos y el metamodelo de ejercicio sobre fumar. ¿Ya? Y haz Ok, lo mismo a esa persona que eres ahora que ya no fuma. ¿Ya? Y sobre ah, eso vamos a trabajar. ¿Ya? Ahora, en las siguientes clases vamos a tener algunos ejercicios, vamos a hacer otras cosas y eh, vamos a hacer eso. ¿Ya? ya, Es muy perfecto, probable que gracias. lo mantengas. ¿Eh? Ok, muy bien. Ok, entonces, quienes aún no han realizado la tarea, porfa, ¿tienen alguna duda ya respecto a esto? ¿Ya quedó? ¿Los niveles neurológicos? ¿Ya estamos listos? Entonces, hagan el ejercicio, por favor. Sí, Gabriela. Solo quería una acotación chiquitita nomás, disculpa que te interrumpe, sobre Ajá. Carla, lo que había dicho. Yo también he fumado muchos años y a mí me pasó algo en el corazón, o sea, me daba taquicardia, y también por susto lo dejé de fumar dejé de fumar así, de un momento a otro, hace 3 años, y de ahí nunca más he vuelto a probar. Por eso quería incrementar esto para que no piense que van a liberarla y va a querer, no, ya no. Ahí eso también depende de cada uno, ¿no? Pero sí se puede, Carla. Gracias, Gaby. Ya, de nada, No, eso sí, nada más. lo que más me sorprende es que no tengo esa ansiedad, no es que me despierto y estoy como lo hacía, ¿no? Me despertaba y lo que buscaba era mi cigarro. Claro, Y ya, no, o ya, sea, ya ya, no está. sí, Y tengo se una va satisfacción. todo. Sí, no, y ¿sabes qué es lo más bonito? Que me siento mejor y eso también refuerza mi Claro. decisión de, físicamente, o sea, mi nivel respiratorio, respiro mejor, no me agito. Entonces, todas esas consecuencias me han reforzado la decisión de susto que me llevó a tomar esto, ¿no? Sí, sí, está bien. Qué bueno, felicitaciones. Gracias. Sí, Algo bueno de la cuarentena. sí, sí, felicitaciones. Ya te dejo, Ricardo, sorry. Felicitaciones. Muy bien, vamos a ver metamodelo ahora. Ok. El metamodelo del lenguaje, a ver, fíjense cómo es este tema. Nosotros tenemos, ese observador tiene una forma de interpretar la realidad. Entonces, tiene la realidad, tiene el vaso, y se aproxima a esa realidad, ¿cierto? Y según esa realidad, ¿ya? Va a interpretarla en el lenguaje, ¿ya? Ve el vaso y dice medio lleno o medio vacío. Pero esa es una interpretación lingüística de esa realidad, ¿ya? Entonces, esta es una metáfora, ¿no? Porque esta forma en que nosotros tenemos como seres humanos, como seres semánticos, es que utilizamos el lenguaje para nominalizar, para dar nombre, para darle sentido, para interpretar esa realidad, ¿ya? Ahora, aquí la PNL toma un concepto, es un concepto de Noam Chomsky. Entonces tiene dos aspectos el metamodelo. Por un lado tiene un aspecto teórico, por otro lado tiene un aspecto operativo, ¿ya? Ahora voy a explicar. En el aspecto teórico dice, a ver, esto es los años 60, que Chomsky hace esta teoría, ¿ya? Entonces, vamos a tomarlo con pinzas para los años 60, ¿ya? O sea, los 70 surge la PNL, toma eso de Chomsky,
¿ya? Y la PNL nos habla que hay en el metamodelo una estructura superficial y una estructura profunda. Esto vamos a tomarlo como metáfora también, ¿de acuerdo? Como una metáfora. Entonces, ese observador que ve el vaso, que percibe el vaso a través de los sentidos, esa percepción del vaso llega a su sistema nervioso y esa parte del sistema nervioso, esa percepción sensorial de ese vaso está en esa estructura profunda. Entonces, la estructura profunda, según la PNL, es la percepción sensorial de eso que está observando. ¿Ya? Hasta ahí estamos, o sea, esta persona observa un vaso y dice, observa el vaso y eso crea una representación en su cerebro. Esa representación es sensorial y a eso vamos a llamarle estructura profunda. ¿Sale? Entonces la estructura profunda va a ser lo sensorial. Muy bien. De lo sensorial pasa por unos mecanismos. Nuevamente, esto es los años 70. Esto, la neurociencia actual, pues ya ha demostrado que hay otros mecanismos. ¿ya? Entonces, esto por eso vamos a tomarlo con pinzas, pero es el modelo que se usa en PNL. De esa estructura profunda, esa información pasa a una estructura superficial. Esa estructura superficial se da en el lenguaje. Es decir, acá está el vaso abajo, sensorial, pasa arriba y dice vaso. Medio lleno o vaso medio vacío. ¿Ya? Entre ese paso de la estructura profunda a la estructura superficial, es decir, de lo que ha observado efectivamente a lo que ha interpretado, en ese paso, vean acá, en general, los seres humanos utilizamos generalizaciones, omisiones o distorsiones, es decir, que perdemos información. ¿Ya? Que podemos perder información. Podemos generalizar, podemos emitir, podemos distorsionar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos por un lado la percepción sensorial, por otro lado la interpretación lingüística. El paso de la estructura sensorial a la lingüística, en ese paso podemos generalizar, perder información, omitir o distorsionar la información. ¿Hasta ahí se entiende esta parte? ¿Sí? Excelente. Muy bien. Vamos a hacer el ejemplo acá. Acá tenemos una silla. Acá tenemos a la persona, al observador, su ojito. Este es sus ojos, su sistema sensorial. Pero esto puede ser sus ojos, puede ser el tacto, puede ser, ¿no? Los 5 sentidos, ¿ya? Esto es sensorial. Aquí está la silla y tiene una interpretación de la silla a nivel sensorial. ¿Ya? Entonces sale la silla ahí en su cerebro. Entonces, de acá esta silla al lenguaje, para que diga silla, pasa de la estructura profunda sensorial a la estructura superficial lenguaje. Y dice silla. ¿Se entiende? Eso es lo que les explicaba hace un ratito. Entonces, esto puede ser kinestésico, esto puede ser auditivo, o sea, podemos hacerlo a través del sonido, de la visión, etc. ¿De acuerdo? Pero lo importante es saber que de esta percepción sensorial a la interpretación lingüística suceden los fenómenos de omisión, generalización y distorsión. Es decir, podemos perder información, podemos cambiar la información
o podemos generalizar la información. ¿Ya? Esto es importante que lo sepamos. Ok. Entonces, como seres humanos, nos aproximamos a la realidad. Pero esta realidad es tan compleja que no necesariamente siempre vamos a poder tener un acceso al 100% de esa realidad. ¿Ya? Eso por un lado. ¿Ok? Entonces, de la percepción sensorial a la interpretación lingüística, omitimos, generalizamos y distorsionamos la información en general. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Los problemas, dice acá, surgen cuando el modelo del mundo de la persona es una representación incompleta y limitada. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Nosotros podemos tener modelos de interpretación de la realidad, del mundo, ¿no? Con el metamodelo, y ahora voy a explicar un poco más, nosotros, los seres humanos, tenemos modelos para interpretar. Es como mapas, ¿ya? Si tu mapa está más detallado, será mejor que otro mapa que está sin tanto detalle, ¿no? O sea, si es un mapa que no tiene mucho detalle, lo más probable es que me pierda, ¿no? En cambio, si tengo un mapa que está mucho más detallado, me indica por dónde es, qué tengo que hacer, está casi todo, pues es mucho mejor, es más funcional, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que como seres humanos nosotros interpretamos la realidad? ¿Ya? ¿Qué ocurrió? ¿De dónde surge el tema del metamodelo? ¿Se acuerdan que Bandler y Grinder estudiaron a 3 psicoterapeutas exitosos, que eran Virginia Satir, Fritz Perls y Milton Erickson? Ok, lo que encontraron fue que ellos tenían una forma de que cada persona que venía, es decir, un paciente que venía con ellos, con su modelo del mundo limitado el modelo, iba con ellos y ellos enriquecían el modelo del mundo de esa persona. Por más que eran 3 terapeutas con estilos distintos, la ventaja que ellos tenían es que su modelo era un modelo que enriquecía los otros modelos incompletos. Por eso le pusieron metamodelo. Es un modelo de los modelos. Y al sistematizar cómo es que lo hacían, surge la PNL. La PNL es una serie de procedimientos también operativos, de técnicas, que utilizan básicamente la forma de estas personas, el estilo, las técnicas de estas personas, para enriquecer los otros modelos incompletos de sus pacientes. Y que pueden ser copiados, y que pueden ser usados, y de hecho vamos a aprenderlo para usarlos con otras personas. Y van a ver lo potente que es. ¿Ya? Entonces. Consultita. Ricardo, ¿te puedo interrumpir una pregunta? Sí, sí. Ya. ¿El metamodelo es la técnica para mejorar el modelo y está compuesto de preguntas? ¿O el metamodelo es un modelo mejorado? Ya. El metamodelo son 2 cosas. Por una parte, la construcción teórica de cómo interpretamos lingüísticamente la realidad, ¿ya? Y eso es lo que viene de la teoría de Chomsky, una estructura superficial y una estructura profunda, ¿ya? Para entender esto. Y por otro lado, un aspecto operativo. Y en el aspecto operativo está lo que tú justamente estás mencionando. Es cómo podemos usar preguntas que obtengan por intención enriquecer un poco la percepción de la otra persona, ¿no? ¿Ya? Porque recuerda, ¿cuál es la idea de estas preguntas? Que en el proceso
de esta persona de construcción lingüística ha perdido información, ha generalizado información o ha distorsionado información. Entonces, la parte operativa del metamodelo, las preguntas, esa es la parte operativa, ayudan a que la persona clarifique esa información que está perdida, deje de generalizar o deje de distorsionar esa información. Y al hacerlo, se vuelve más enriquecido su modelo. Es eso. Ya. La segunda parte de la práctica es perfecta. La parte teórica, o sea, el metamodelo es cómo nosotros pasamos de la estructura profunda a la estructura superficial. O sea, es decir, cómo se piensa teóricamente que es el proceso, ¿no? Es correcto, es correcto. Está bien, yo estaba, en algunas partes del video me pareció entender que se usaba metamodelo como modelo o como modelo mejorado. Ya, está bien, con esa explicación ya me queda claro. Muchas gracias. Ok, gracias. Entonces, como dice esta lámina, el problema surge cuando el modelo del mundo de la persona finalmente se limita, es incompleto, es limitado, ¿no? Y la persona empieza a construir una prisión invisible en el lenguaje. Empieza a construir en el lenguaje una prisión invisible. ¿Ya? Una prisión invisible que lo limita o la limita, que limita su interacción con el mundo, que limita su desarrollo. Eso es. ¿Ok? Gaby, hasta acá. Tú tenías una pregunta con el metamodelo. ¿Me la recuerdas o ya está absuelta? Hoy se me fue, no sé. Sí, o sea, a lo que yo iba era que en los niveles, los niveles, ¿cómo eran? Los niveles neurológicos, ¿Neurológicos? sí, Uh-huh. ahí te dan pautas que sigues, ¿no? Para interrogar en realidad, para ver los aspectos que quieres mejorar en el individuo. Entonces, en el metamodelo, ¿cómo haces esa investigación? Eso era más o menos. ¿Cuál es la diferencia? Si bien en los niveles neurológicos te dicen que el qué, cómo, cuándo, por qué, ¿no? El entorno y todo eso. O sea, en el metamodelo, ¿cómo investigas, ¿no? Lo que quieres saber de la interpretación del individuo? Uh-huh. No me quedaba claro. Perfecto, gracias Gaby. Gracias. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que niveles neurológicos, por ejemplo, es un aspecto y metamodelo es otro aspecto, ¿no? Entonces, van como por dos caminos. Entonces, ahora voy a absolver tu pregunta. Tenemos en el metamodelo tres tipos, ¿no? La generalización, la distorsión y la omisión. Generalización, ¿no? Dice que de una porción hacemos un todo. Es decir, puede que yo haya tenido una experiencia específica y a partir de esa experiencia o mala experiencia, la generalizo al conjunto. ¿Ya? Una chica de 18 años que termina con su enamorado y dice, todos los hombres son malos. Nunca más voy a creer en alguno de los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ella, a partir de una experiencia, puede generalizar y hablar del conjunto, ¿no? O sea, ha podido tener una mala experiencia con una persona, pero lo generaliza al conjunto, ¿ya? En general, en una generalización están presentes estos, todos, nadie, siempre, nunca, en general, ¿ya? Todos, nadie, siempre, nunca. Entonces, ¿cuál es la idea de la parte operativa ya del metamodelo? Esta es ya la parte operativa, ¿ya? Entonces, la parte teórica es estructura superficial, estructura profunda, ta.
La parte operativa es justamente identificar cuando una persona está o generalizando, está omitiendo información o está distorsionando la información. Entonces, cuando tú escuches a una persona, por ejemplo, a esta joven de 18 años, decir, todos los hombres son malos, entonces tú sabes que de repente estás frente a una generalización. ¿Y qué está haciendo esta generalización? Podría ser inocua, pero no, la está limitando. Está limitando su potencial, está limitando sus relaciones, está limitando su desarrollo, ¿no? Si viene un adolescente y dice, nadie me quiere, ¿no? Nadie me quiere. También es otra generalización. ¿Hasta qué punto decir eso, en esa construcción lingüística, lo está limitando? ¿No? Otro que puede decir, siempre mi mamá me trata mal, ¿no? Entonces fíjate cómo este otro adolescente pudo haber dicho eso, siempre mi mamá me trata mal. Entonces estoy frente a una generalización. ¿Cómo? ¿Hasta qué punto durante 15 años de su vida él no ha observado nada, ha omitido los buenos momentos que haya podido tener con su mamá, pero dice siempre mi mamá me ha tratado mal, ¿no? Entonces de eso se trata. Identificar cuando una persona o cuando nosotros estamos generalizando, por ejemplo, en este caso. Y ahorita vamos con las preguntas que podemos hacer. Con el primer caso, una pregunta, que es lo que pedías, Gaby, es, ¿todos los hombres son malos? ¿Todos son malos? Por ejemplo. Otra que podríamos hacer es, ¿quién específicamente ha sido mal o ha sido malo contigo? Es decir, buscamos lo específico. ¿Quién específicamente ha sido malo contigo? Hace un momento dije, nadie me quiere. ¿Quién específicamente? ¿Nadie te quiere? ¿Quién específicamente consideras que no te quiere? ¿Hay alguien que te quiera? Mi mamá siempre me trata mal. ¿Siempre me trata mal? ¿Me quiere decir que en 15 años de tu vida no ha habido una sola vez que tu mamá te haya tratado bien? ¿Recuerdas algún momento que hayas estado bien con tu mamá? Claro, esto lo ha sacado de su visión. Él solo se ha centrado en que 6, 7, 8 veces que su mamá de repente le llamó la atención, pero él ha generalizado y 15 años de su vida piensa que siempre su mamá la trató mal. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que es identificar cuándo está generalizando, distorsionando u omitiendo. Y dos, si queremos hacer algo es preguntar. ¿Y qué preguntas hacemos? ¿Todos los hombres? ¿Todos? ¿Nadie en específico? ¿Siempre? ¿Conoces a alguien? ¿Quién específicamente ha sido? ¿Conoces a alguien que sea lo contrario? ¿Toda la vida ha sido siempre así? ¿Ha habido alguna excepción? Y es eso. Y cuando hacemos eso, empezamos a poner una semilla que va a mover
esa estructura rígida con la que percibe la realidad y con la que la construye en el lenguaje. ¿Se entiende? Entonces empezamos, ¿cuál es la idea? Primero lo identifico y luego empiezo a cuestionarla de a poquito, solo con esas preguntas sencillas. Y voy instalando la semilla para el cambio. ¿Sí? Acá está, más específicamente, todos. ¿Quién específicamente? Nadie. ¿Quién exactamente? ¿Cómo específicamente? Siempre. ¿No? ¿Conoces a alguien? ¿Puedes mostrarme alguna vez que te hayan tratado bien? Etcétera. Eliminación u omisión. Aquí es donde perdemos información, ¿no? Generalmente no está el sujeto, ¿no? Por ejemplo, ese nadie me quiere, si bien es cierto, es una generalización, pero también es una omisión, porque la pregunta es, ¿quién específicamente no te quiere? ¿No? Ahí no he dicho que quién me quiera o quién no, he omitido esa información, ¿no? Por ejemplo, ya estoy más preparado. ¿En qué estás más preparado? Soy incapaz. ¿De qué eres incapaz? ¿No? No me respetan. ¿Quién no te respeta? Y la idea aquí es que salga a flote la información que está omitiendo, ¿no? Soy incapaz. ¿De qué eres incapaz? O sea, ¿ya? Específicamente, ¿en qué eres incapaz? ¿Puedes indicarme algunas cosas en las que tú sí seas capaz? ¿Ha habido alguna ocasión en tu vida que hayas demostrado mucha capacidad y habilidad, por ejemplo? Y es que la persona ha construido su vida en base a eso, pensando que es incapaz totalmente, ¿no? Entonces aquí las preguntas van por sacar la información faltante. Ya estoy más preparado. ¿En qué estás más preparado? ¿Respecto a quién? Soy incapaz. ¿De qué eres incapaz? Y también buscar contraejemplos. Soy incapaz. ¿De qué eres incapaz? ¿Me puedes demostrar alguna ocasión o me puedes indicar alguna ocasión en la que sí hayas sido capaz? No me respetan. ¿Quién no te respeta? ¿Me puedes dar un ejemplo de alguna ocasión en la que te hayan respetado? ¿Te hayas sentido respetado? ¿Ok? Distorsión. Modifica y hace cambios en la percepción de su experiencia. ¿Ya? En la distorsión, la persona hace cambios en la percepción de su experiencia. ¿Cómo es esto? Aquí hay la distorsión es un poco más compleja, en el sentido de que hay varias características, ¿ya? Pero vamos básicamente, para efectos del ejercicio, vamos a poner lo más importante. Fíjate acá, me siento triste porque él no está. Yo estoy tranquilo, pero ella me provoca. Cuando me mira tiemblo, haces que me enfade, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hay aquí? Esta persona tiene una reacción, cualquiera de estas, o estas personas, pueden ser varias, en la que culpa al otro del estado en el cual se encuentra. Es decir, el estado en el cual está no depende de él o de ella, sino de la otra persona. Pone la responsabilidad
en la otra persona. Fíjense qué interesante. Esto es importante porque fíjense cuántas veces se usa esto, ¿no? Me siento triste. Ajá. ¿Y por qué me siento triste? Porque él no está. Él tiene la culpa de que yo esté triste. Si se dan cuenta, eso está implícito. Yo estoy tranquilo, ¿ah? Pero ella me provoca. O sea, ella inicia la pelea. Nuevamente, pone la responsabilidad en la otra persona. Haces que me enfade, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una forma interesante de distorsión, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué preguntas hacemos aquí? ¿Siempre te sientes triste cuando él o ella no está? Si él o ella estuviera, ¿no te sentirías triste? ¿Su ausencia te obliga a sentirte triste? ¿Qué hay en su mirada que te hace temblar? Entonces, la pregunta es un poco empezar a que se dé cuenta de que, por ejemplo, siempre te sientes triste cuando él o ella no está. Si él estuviera, ¿no te sentirías triste? Sí, no, no me sentirías triste. ¿Su ausencia te obliga a sentirte triste? Sí. Y la pregunta que seguiría sería, ¿de qué te das cuenta o cuán responsable eres de sentirte triste tú? ¿Hasta qué punto lo culpas a él o a ella de tu estado? Por ejemplo. Otra característica de la distorsión es la siguiente. Entonces, por un lado es cuando le echa la culpa al otro, ¿no? Es decir, tu estado no es responsabilidad tuya, sino de la otra persona, es lo primero. La otra es la cosificación. ¿Cómo es esto? La cosificación y la rotulación quiere decir que a ese otro ser humano, un ser humano es una persona, ya vimos en los niveles neurológicos, ¿no? Que puede tener múltiples identidades, ¿no? Puede tener muchas capacidades, puede tener obviamente también defectos. Pero fíjate, en la distorsión cosificamos eso. Por ejemplo, mi padre es tacaño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O mi matrimonio es un infierno. Algo tan dinámico como el matrimonio, esa persona la ha nominalizado, la ha cosificado y dice que 15 años de matrimonio, 10 años de matrimonio, todo lo pone en una bolsa y dice, mi matrimonio es un infierno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Darle a la persona que está haciendo eso, que está cosificando, que está congelando la realidad. Fíjate, esto es algo importante en esta distorsión. La realidad se congela. Y por lo tanto no existe otra realidad más que esta, cosificada. Mi matrimonio es un infierno, o sea, no hay nada más que solo eso. Mi padre es un tacaño, entonces su padre siempre será tacaño. Su padre
Puede ser N cosas, pero para él es solo tacaño. La pregunta sería, ¿tu papá siempre es tacaño? ¿Qué acciones específicamente te han hecho pensar que él es tacaño? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Empezar a cuestionar también esto. Y lo otro es empezar a descongelar el tiempo aquí. Entonces, ¿tu papá es siempre tacaño? ¿Qué te hace pensar que él es tacaño? ¿Ha habido alguna ocasión? ¿Me quieres decir que en 20 años en tu vida, tu papá alguna vez no te demostró algún acto de bondad o de dádiva? Ah, no, sí, bueno, cuando era chico me compraba helados, paletas, no sé. ¿Se entiende? Pero él pierde todo eso, esa persona quita todo eso y solo se queda con determinados aspectos de la realidad, a tal punto que construye una realidad donde cosifica a su padre y dice que es tacaño. ¿Se entiende? Mi matrimonio es un infierno. Mi matrimonio es un infierno. Es igual, o sea, 10 años de matrimonio. ¿Me quieres decir que en 10 años de matrimonio no ha habido momentos bonitos? Me contabas que cuando fuiste de luna de miel se fueron a Varadero. ¿No la pasaste bien ahí? ¿Con tu esposa? ¿O con tu esposo? Ah, no, sí, la verdad, ahí, bueno. Él se olvidó de todo eso, o ella se olvidó de todo eso. Se olvidó de momentos bonitos, de momentos... Pero dejó de lado y solo puso un cliché a eso, congelando el tiempo. Mi matrimonio es un infierno. ¿Se entiende? Entonces la idea es empezar a cuestionar esto, a poner una semilla que empiece a desbaratar y darle funcionalidad para que empiece a generar el cambio. Y al hacerlo, ¿qué va a ocurrir? La persona se va a expandir a sí misma y va a expandir su modelo. Esa persona que ve a su padre como un tacaño va a empezar a darse cuenta que ha habido momentos en que su padre se ha portado bien con él. Ha habido momentos en que le ha dado, por ejemplo. Entonces la idea es empezar a expandir eso y al hacerlo su relación con su padre va a mejorar en este caso, ¿no? Ricardo, ¿puedo hacer Entonces, una consulta? ajá, sí, sí. Del correo que te he mandado, porque como estás tocando los temas, es más fácil, creo. En estos ejemplos de la distorsión, estamos viendo que la persona, a partir de determinada información, está distorsionando, ¿no es cierto? Con respecto a otras personas, por ejemplo, has dicho con respecto al padre, con respecto al esposo, su matrimonio, pero yo te había preguntado qué pasaba, por ejemplo, tengo una amiga que dice cuando está nublado, estoy triste. Entonces, ¿por qué estás triste? Ah, porque no salió el sol, está el día gris. ¿Eso es también una distorsión o es una cosa psicológica que está más allá de lo que estamos viendo? Porque Ok, cómo el clima va a afectar cómo se siente, ¿no? me dices cómo, tienes una amiga ¿Cómo se que siente? cuando cambia el clima, Claro, a ella no le gustan los días grises, porque dice que cuando está gris, está triste. ajá, y entonces cada vez que el día está gris, ella está triste, ¿es así? Sí, sí, eso es. Ok, según lo que hemos explicado, sería causa-efecto, ¿no es Sí, cierto? ella, por lo menos ella lo dice así, ¿no? Es una distorsión. Fíjate cómo ella ha construido en el lenguaje eso. Entonces,
le atribuye su tristeza, le echa la culpa de su tristeza al clima. Ya. ¿Ya? Entonces sí, también, mi duda era porque en los ejemplos que habías usado te referías a una relación o con otra persona, ¿no? Y en este caso es con algo que no es una persona, ¿no? Sino un estado de naturaleza o una cosa, ¿no? Pero también entra dentro de la categoría, entonces. Sí, es correcto. Ya, Si bien está es bien. cierto, de repente, y gracias por tu pregunta, porque si bien es cierto, de repente he dado ejemplos con personas, pero sí, o sea, puede ser como esto, ¿no? El clima, ¿no? Ya, Ella ya, fíjate que ya condiciona su comportamiento a un acontecimiento externo a ella, ¿no? O sea, el clima tiene la culpa de que yo esté triste. Yo estoy triste por culpa del clima. Entonces, el clima es culpable. Yo no puedo hacer nada. es- Finalmente, yo no soy culpable de estar triste. Es el clima, bendito, que tiene la culpa de mi tristeza. ¿Se entiende? Entonces, es una construcción lingüística donde está distorsionando, ¿no? claro, es externo a ella. Ahora, otra consulta. ¿Es relevante distinguir tipos de distorsión o no? Para efectos de no necesariamente, sí hay que Ya, entender que identificar la distorsión, ¿ya? ya. O sea, con que sepamos qué es una distorsión, con eso estamos más que contentos, ¿ya? Porque sí, hay más tipos, ¿no? Pero con que sepamos que eso es una distorsión, más que suficiente. Ya, gracias. ¿Okay? Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta más? Sí, yo, Ricardo. Sí, bien. A ver, esta parte la podemos aplicar también como la aplicamos como creencias limitantes, ¿o estoy mal? ¿En qué sentido como creencias limitantes? ¿No? Como cuando tú dices, ¿no? Das el ejemplo y dices, no, sí, porque todo mi matrimonio fue horrible. O como el ejemplo que acaba de poner ella, no, sí, porque cuando es invierno no hay sol, ¿no? Los días son horribles, grises y qué sé yo, ¿no? Uh-huh. ¿Eso lo aplicamos como creencias limitantes? Ya. Fíjate, puede haber creencias, de hecho, acá, presentes, ¿ya? De hecho, que puede haber algunas creencias presentes, limitantes presentes. Ahora, sin embargo, en el metamodelo como tal, ¿ya? Nos enfocamos más en la construcción lingüística, en la construcción en el lenguaje, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo con estas preguntas, tú que has estudiado coaching, las podemos usar para complementar el tema del coaching en este caso, ¿no? Es Uh-huh. decir, ¿cómo es que podemos usar estas preguntas para identificar qué tipo de omisión, distorsión, generalización puede tener esa persona y un poco empezar a enriquecer el modelo, ¿ya? Y sí, de hecho puede haber algunas creencias que estén presentes, que sean limitantes ahí, ¿no? ¿Ya? Ok, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? Ok. Entonces, fíjense. Ricardo, Sí, Carla. una consulta. ¿Y es posible que este tipo de creencias, como la que acaba de decir Mirta, de que el día gris y por eso soy triste, sea también un tema cultural? Lo digo porque en algún momento tuve la oportunidad de estar por Europa y por trabajo y bueno, pues no, yo llegué normal y justo llegué en época de invierno y ahí el invierno es bien fuerte, ¿no? Entonces, yo no me había dado cuenta, pero ellos me habían estado observando continuamente todos los días en cómo hablaba, cómo expresaba, cómo decía. Y antes de venirme, antes ya de regresarme, ellos me dijeron que querían ver una foto que de dónde era yo. Entonces yo les mostré una foto y justo salió por Google la Costa Verde, en verano, con sol y todo.
Y ahí fue donde ellos me dijeron, ah, ahora entendemos por qué eres tan positiva, tan alegre, tan dinámica, tú vives bajo el sol. Y eso fue lo que ellos me dijeron, pero normalmente a cada cosa que había, algún problema que salía en el momento, siempre era todo el sistema, el trabajo, que no hay dinero, que los jefes, y no habían salidas. Entonces, siempre entrábamos en una discusión positiva de, pero mira este lado, pero lo podemos hacer de esta manera, y ya, si no tenemos esto, busquemos otra forma. Entonces, decían que yo era demasiado en extremo positiva, pero yo no creo que esa haya sido la situación. Eran ellos bien apagados también. Y decían que era porque el clima era así, porque era invierno, siempre estaban bajo el cielo gris. ¿De qué país eran, Carla? Era en Polonia. Mira. Ok. Sí, efectivamente. Ay, Carla, gracias por tu intervención. De hecho, hay estudios incluso que demuestran en Alemania, en estos países, cómo es que el clima tiene relación incluso con estados depresivos, ¿no? O sea, si bien es cierto hay eso, si bien es cierto eso puede influir notablemente en su comportamiento, ya hasta un nivel cultural, para efectos de la construcción lingüística, fíjate que igual nosotros, si bien es cierto hay eso, pero en el caso de la amiga de Carla, es un claro ejemplo de cómo esta puede ser una distorsión, al margen de que efectivamente, pues cuando está nublado y no sé qué, ¿no? Pero ahora, no todos en Lima, cuando está nublado, nos ponemos tristes, ¿cierto? Entonces hay excepciones, hay algunos que sí se ponen tristes, otros no. Ahora, la idea de esto es identificar cómo es que esto está influyendo, cuestionarlo, y al igual que el resto, ver la posibilidad de que puede expandir su modelo, ¿no? De que puede estar alegre a pesar de un día nublado. Y efectivamente, como mencionaste, ya hay unos temas más, incluso en estos países, hay un tema ya más cultural, sí, efectivamente, hay un tema más cultural con respecto a eso, ¿no? Uh-huh. ¿Alguien más? Hola, Ricardo. Sí, Bueno, entiendo eso también, ese tema de las distorsiones. Eh, la idea es, o sea, del metamodelo, es transformar lo negativo en positivo de la interpretación de cada individuo, algo así. la idea es, primero, en una conversación, identificar que esa otra persona está utilizando en su metamodelo una construcción lingüística limitada. O está usando una generalización, o está usando una distorsión, o está usando una omisión. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un adolescente que viene y te dice, mira, mi infancia ha sido terrible, su infancia ha sido terrible, entonces paras por oreja y dices, ajá, estoy frente a un problema en el metamodelo. Ah, Entonces, lo primero es identificarlo. uh-huh. Y si obviamente tienes la ocasión de poder cambiarlo, no es que sea un mundo feliz luego, sino lo que haces es, empiezas a poner la semillita, ¿no? Para que se dé cuenta. Ajá, las preguntas. ¿Eso qué quiere decir? Le podrías decir, ¿no? Quiere decir que en tu infancia, es decir, hasta los 9, 8 años, 9 años, no ha habido un momento feliz en tu vida, por ejemplo, ¿no? ¿Me puedes indicar alguna ocasión en la que fuiste feliz? ¿No? Uh-huh. Es empezar a darle la llave que empiece a abrir esa prisión que él mismo se ha construido.
Ya entiendo. Y en el caso de la oposición, por ejemplo, mi hijo, ¿no? 17 años, vive en Georgia con su papá. Estudia en el colegio, en high school, y me dice, mamá, papá, yo estoy bien, me siento bien, ¿no? Pero no hace las cosas bien. Se levanta súper tarde, no quiere hacer deporte, no está motivado. En julio tiene un examen para ver a qué universidad puede ir y quiere esperar hasta una semana antes para estudiar, ¿no? Y su papá le dice, ponte a estudiar, mira que no tienes nada que hacer, que ahora aprovecha. No, porque yo sé que una semana antes me voy a poner a estudiar. Si yo estudio ahorita, va a ser por las puras. O sea, él tiene todo controlado, ¿no? Y tú le preguntas y le dices, o sea, él no es de decir, yo me siento mal, yo estoy mal, o me pasa esto. No, para él todo está bien, todo está controlado. Entonces, ¿cómo haces que él se dé cuenta? Porque él me dice, mamá, yo estoy bien, o no sé si es la mentalidad americana, porque él ya tiene allá 3 años, ¿no? Que le distorsiona un poco el pensamiento, pero ¿cómo podemos llegar nosotros hacia él a inculcarle esa responsabilidad? Por ejemplo, se levanta todos los días a las 12 del día, ¿no? O un poquito más de repente. No tiene hambre al principio, come a la hora que quiere y lo que quiere. Entonces él dice, Gabriel, pero cuando estás en el colegio, él se levanta a las 5 de la mañana. Ok, mamá, cuando yo tenga que ir al colegio, me voy a levantar a las 5 de la mañana porque sé que tengo que hacerlo. Si yo tengo que hacer algo, me voy a levantar a esa hora. Pero ahorita no. Entonces, ¿cómo haces para llegar a él? La pregunta que te hago es, si pudieras decir una palabra, describirlo a él, ¿qué palabra usarías? Ah, muy fresco, Muy fresco. sí, Ujú. ¿Ha habido alguna ocasión en la que él haya sido responsable? muy pocas veces. ¿Pero ha habido? Sí, 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 ¿Sí? sí. ¿Me puedes detallar alguna? Cuando estudiaba acá en el colegio, cumplía siempre con sus tareas, con sus exámenes, con sus trabajos, a su forma, pero lo hacía. Pero lo hacía y Sí, cumplía. sí. ¿Y te sentías bien con eso? Sí. Sí. Qué bueno, ¿no? Ya sé a dónde llegas. Ajá. ¿Te has dado cuenta? O sea que la idea es de nosotros, no de él. No necesariamente, pero quiero decirte que hay otras Ajá, formas de ver la realidad también. ok. ¿Sí? O sea, es la preocupación entonces de su papá y mío. Sí, es normal, es natural, ¿no? Pero lo importante es también ver hasta qué punto eso te está tomando muy fuerte a ti y a su papá. Y es Ajá. normal, y es natural, y o sea, son, al contrario, que bueno, pues son padres responsables, ¿no? Y quieren a su hijo verlo en la universidad y en de repente una buena universidad, ¿no? En Estados Unidos, es decir, velar por su futuro. Pero Ajá, no encuentran que él tenga la misma respuesta, que él exacto. está fresco y nada le llega, y cómo vas a estudiar faltando una semana, ¿no? Sí. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto vas a conciliar tu modelo del mundo con esto simplemente que te he preguntado frente a él? ¿Ya? ¿Y hasta qué punto esto, de qué forma se lo están transmitiendo y haciendo que eso que parece bueno, ¿ya? La buena intención que tienen ustedes, lo único que logra en él es la resistencia, Sí, ¿sí? ok. Ajá, Tiene 17 años, o sea, lo único que va a lograr es ser resistente, o sea, oponerse más, ¿sí? ok. Ujú. Ok, entendí. Ok. Me volteaste la tortilla. Gracias, gracias. Ok, nada. Ricardo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Mirta. Eh, eh,
si una persona distorsiona la información, como hemos visto en los últimos casos, entonces comienza uno a hacerle las preguntas y encuentra mayor información que no había considerado. En realidad lo que está haciendo es cambiar la manera como procesa la información esa persona. Entonces podríamos esperar que si tenemos varios episodios así, esa persona cambie su modelo de procesamiento. O sea, no solamente para esta situación específica, ¿no? O para esta creencia, sino para cómo interpreta las cosas de aquí en adelante. Ese es uno de los objetivos también que se buscaría con la programación neurolingüística. Sí, fíjate que, claro, es un objetivo ya mucho más amplio, ¿no? Pero empezamos justamente por eso, de a poquito, ¿no? O sea, con una cuestión específica y sí, lo ideal sería que en el fondo esa persona deje de percibir de esa forma para enriquecer su modelo, ¿no? Y ya tener un modelo enriquecido que le permita ver la vida desde otra perspectiva, ¿no? Y Como te bien digo señalas. esto también pensando que hay gente que de naturaleza son optimistas, o sea, lo distorsionan para bien todo, y también hay otras que son como medio pesimistas, ¿no? Que lo distorsionan para mal, ¿no? Entonces, sí, no se sabe el punto con cuántas de estas conversaciones o de hacerlo todos los meses por 2 años, en qué momento se va a cambiar el modelo, pero sería deseable, ¿no? Claro, aquí son varias cosas, ¿no? Empezando porque lo que hacemos en PNL, ya vamos a verlo después, son una serie de técnicas, ¿no? O sea, aprovechamos primero para usarlas con nosotros mismos, ¿ya? Porque la Ya. idea de la PNL y la idea de quienes estamos aquí es tener todos estos elementos que nos permitan entendernos a nosotros, darnos cuenta de nuestras capacidades, de nuestras limitaciones y, y, y salir adelante, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero obviamente la idea también es que podamos o ayudar a otra persona, o ayudarnos a nosotros mismos a partir de esto, ¿no? O sea, darnos cuenta de cómo interactuamos, de cuál es el metamodelo que tenemos, por ejemplo. Es el metamodelo que yo tengo. Ahora, al igual que en los niveles neurológicos, nosotros tenemos distintos metamodelos, ¿ah? O sea, por ejemplo, si yo te pregunto, Mirta, ¿cómo es tu metamodelo cuando estás en tu empresa? Seguramente saldrá algo muy empoderado, probablemente, no lo sé, ¿no? O respecto a tu liderazgo, tu Un liderazgo. mandariente pondremos una pequeña banderita blanquita con letras chiquitas. Feliz día militar. Ya, ya. Entonces ese es el metamodelo, ¿no? Pero por, pero por ejemplo, si es que trabajamos el metamodelo de una enfermedad o de un problema, la procrastinación, el metamodelo será otro. ¿Ya? Entonces, imagínate esto, ¿no? Tenemos un gerente. Tenemos un gerente. ¿Ya? Entonces, este gerente, muy bueno, va a ser ascendido, hace muy buena su labor, y entonces tenemos que hay una generalización que dice, siempre hago las cosas bien. ¿Ya? Siempre hago las cosas bien, soy un líder que hace las cosas bien, soy muy exitoso, etc. Todo eso es la construcción lingüística de él como gerente. Pero de repente, él tiene una fobia a volar, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, si analizamos la fobia a volar de él y preguntamos sobre el metamodelo de la fobia de él, aquí será distinto. Acá puedo decir cosas como, tengo miedo a los aviones, nunca seré capaz de volar, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, sí entendí. Y al igual que entonces que los niveles neurológicos son distintos aspectos de nuestra vida que pueden tener distintos aspectos de construcción lingüística. Entonces, ese gerente, exitoso, empoderado, un metamodelo perfecto a nivel de liderazgo.
Pero respecto a su fobia, me dice, nunca podré volar, tengo miedo a los aviones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Es la Claro. misma persona con dos aspectos, ¿ya? Y Entonces, ahora, ¿cuál es por ejemplo, con la epidemia de COVID, pues muchas personas estaban con pánico, ¿no? Claro, claro, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es? Nosotros si queremos estudiar el metamodelo, también podemos hacerlo específico. Entonces, la idea es, ¿qué aspecto de tu vida quieres identificar el metamodelo que usas? Puedes usarlo en el aspecto positivo, pero puedes usarlo también en ese aspecto que quieres cambiar. Ah, por ejemplo, quiero cambiar esto. Entonces, empieza a identificar cuál es el metamodelo que tienes de eso que quieres cambiar. Entonces, la tarea es identificar también cuál es ese otro aspecto del metamodelo que yo quisiera cambiar. Y ahí identifico si hay generalización, si hay distorsión, si hay omisión. Y me dedico a identificar eso. Porque una vez que lo identificas, es el primer paso para empezar a cambiarlo. ¿Sí? Está bien, estoy pensando en la gente que, por ejemplo, ahora se la pasa viendo las noticias y todas las malas noticias de lo que está pasando, los números día a día, cómo van cambiando en otros países y todo, los tienen así estresados, ¿no? En cambio, hay otras personas que, si bien la situación es distinta, tratan de coger las noticias positivas que haya en algún lugar, ¿no? Tratan de balancear. Difícil, pero, o sea, en realidad están haciendo algo para cambiar esa forma de procesar la información, que ya entendí que esa forma de procesar la información es el metamodelo teórico, ¿no? Están tratando de cambiarlo para no tener no sentirse mal, pues, ¿no? Sentirse con miedo. Es correcto, es correcto. Y Ya, alguna recomendación al respecto es que traten, por favor, hablando del COVID, de restringir la información que reciben, ¿no? Porque esa información está entrando a tu casa, ¿no? Lo que tienes que hacer es tratar de restringir esa información y no dejes que entre a tu sala, ¿no? O sea, que tu familia la vea, que hablen de eso. Entonces, esto puede generar, pues, un estado de alteración, ¿no? Entonces, en lo posible busca limitar esa información y solo mira canales adecuados para poder tenerlo, ¿no? En general con eso, ¿no? sí. Muchas gracias. Ricardo, Sí, una acotación. O sea, uno puede, en realidad, todos los aspectos de la vida de uno mismo que quisiera cambiar, o sea, lo puede hacer a través de esto. O sea, te puedes analizar tú mismo y decir, ya, ok, esto. Y de ahí, o sea, para que tú cambies ese aspecto, o sea, ¿basta solamente con hacer las preguntas? no, O, no. Ahí es donde vamos a entrar ya con las técnicas, porque no ok. solamente, las preguntas es como el primer pasito, ¿no? Lo Ok, importante es identificar el metamodelo, por un lado. ok, Las preguntas es el primer pasito que empiezas a, pero no todo se soluciona con esas preguntas. claro, Entonces claro. necesitamos más cosas y ahí vienen las técnicas, ¿no? Las técnicas Ah, que nos ok, pueden ayudar a transformar, ¿ya? ok, Pero perfecto. igual, entonces el ejercicio que quiero dejarles es que, ¿qué aspectos quieres cambiar en tu vida? Si quisieras cambiar alguno. ¿Y qué aspectos positivos de tu vida tienes? Entonces, de los aspectos positivos, empieza a identificar el metamodelo que tienes ahí. Y los aspectos negativos, empieza a identificar cuál es el metamodelo que hay en esos aspectos negativos. Una vez que ya lo tengas, más tus niveles neurológicos de esos aspectos negativos que quieres cambiar, mira, ya estamos listos para el cambio. ¿Ya? Ya estamos listos para empezar a cambiar. Y es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a empezar a cambiar con eso. ¿Ya? Y el cambio es un proceso, es decir, no es una técnica solamente, puede ser una secuencia de técnicas. ¿Ya? Hay algunos cambios que requerirán más tiempo, otros serán más rápidos, pero es un proceso. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un proceso. ¿Ya? Entonces,
lo importante ahora es que identifiquen, por favor, qué aspectos de tu vida quieres hacerle un metamodelo, ¿no? ¿Qué aspectos de tu vida, positivos y negativos? ¿Ya? Y aprovechas, quienes aún no hayan presentado su tarea, háganlo de esa forma porque eso nos va a ayudar a trabajarlos. Eso nos va a ayudar a trabajarlos. Va a ser bien interesante y muy bonito cuando empecemos a trabajarlos porque tanto los niveles neurológicos del problema como el metamodelo nos va a ayudar justamente a cambiarlos. ¿Ya? Ricardo, ¿esta tarea del metamodelo también la subimos a la plataforma? Sí, por favor. Ya, gracias. Era hasta hoy día, pero porfa, ahora con esto que ha quedado claro para quienes todavía no lo hacen, terminen de subirlo, si es posible hoy mismo, ¿ya? Para que puedan tenerlo, ¿ya? Y Ya. trabajenlo con ustedes, ¿no? La idea es que lo trabajemos nosotros, ¿no? Para nosotros. ¿Alguna pregunta más? Ok. Entonces, tenemos dos aspectos. Ricardo, ¿podría ser Claro. hasta mañana para subir toda la tarea? Ok, está bien. Gracias. Okay. Pero háganlo, por favor, de lo que quieres trabajar. Ya es muy importante que lo hagas de eso que quieres trabajar. ¿Ya? Y sería bueno que entre ustedes, no sé si ya formaron los grupos, empiecen a compartir, por ejemplo, se hagan el metamodelo, ¿no? O los niveles neurológicos. Entonces, entre ustedes le preguntas a tu compañero o compañera, ¿ya? ¿Cómo hacerlo? Entre ustedes se hacen el cuestionario, entre ustedes empiezan a practicar las preguntas también, ¿ya? Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? Muy bien, entonces tenemos hasta el momento niveles neurológicos, ¿no? Cómo es que hay una jerarquía y cómo para cada aspecto de tu vida, positivo o negativo, podemos identificar esa jerarquía. Tenemos los niveles, el metamodelo, que es la parte lingüística, y la idea es cómo los aspectos positivos y negativos que quieras trabajar, puedes identificar cuál es la construcción lingüística, cuál es el metamodelo con el cual tú estás interpretando la realidad. Entonces, tener estos aspectos nos va a ayudar muchísimo para realizar el cambio. Y además que va a ayudarte a ti a conocerte más, a conocerte mejor. ¿Cuál es la forma en la que yo estoy construyendo la realidad? Si tú lo haces de varios aspectos tuyos, para ti, de repente encuentras patrones que siempre generalizas o que siempre distorsionas. ¿Se entiende? O que siempre omites. Entonces, fíjate que el ejercicio, si lo haces para ti, es muy rico porque finalmente te ayuda a entenderte mejor. Ah, fíjate, siempre generalizo, o distorsiono, o omito información, o le echo la culpa al otro, o congelo la realidad, o me victimizo. ¿Se entiende? Va a haber mucha información valiosa para ti, luego que hagas este ejercicio para ti. ¿Ya? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta antes de concluir? No, ya no. Gracias. ¿No? Al final, Ricardo, vamos a terminar siendo, evaluando a todo el mundo que nos hable. Vamos a estar con la idea de cómo son. Bueno, sí. ¿Eso pasa? Esto nos ayuda a identificar esas dificultades en el metamodelo que la mayoría tenemos, ¿no? Gabriela, vamos a pasar de ser un grupo a ser un equipo. Ajá, sí, de verdad que sí, que sí. Sí. No, y así también podemos ayudar a nuestro entorno también, ¿no? O sea, tantas cosas sencillas que uno está bloqueado y que ahorita me has volteado la tortilla así nomás y ya soy otra. Y fíjate, es muy importante. Claro. Sería importante también que podamos practicar entre nosotros, ¿ya? Ujú. Ok. ¿Ya?
Gracias, gracias, Ricardo. Gracias también. Hay preguntas acá. Mari Toledo, otras fatalistas. Tengo algunos que todo lo ven problema. Ah, ok, Mari. Saludos. Fuerte abrazo, Mari. Por favor, organícense, practiquen entre ustedes. Esto es un buen momento para hacer esta práctica del metamodelo y los niveles neurológicos, ¿ya? Muy bien, entonces, no habiendo otra pregunta más, les agradezco mucho el día de hoy su presencia. Vamos a poner más videos e información y vamos a coordinar para la siguiente clase, ¿ya?